Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar trabajando con los cuadriláteros, recordando un poquito lo que vimos en la clase de Zoom y en las actividades que subimos al modo, ¿sí? Recordemos que los cuadriláteros son figuras geométricas que tienen 4 lados. Bien, dentro de los cuadriláteros los podemos clasificar según su cantidad de lados paralelos. Por ejemplo, tenemos los paralelogramos, que son aquellos que tienen sus dos pares de lados paralelos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el cuadrado, que este lado es paralelo con esto, con este y este con este. Además, podemos observar sus diagonales. Las diagonales son estos segmentos, ¿sí?, que se trazan de ángulo a ángulo. Recordemos que el cuadrado tiene sus 4 ángulos rectos, es decir, sus 4 ángulos de 90 grados. Bien, para calcular el perímetro del cuadrado, solo basta tener en cuenta una de las características del cuadrado, que es que tiene los 4 lados congruentes. Entonces, como tiene los 4 lados congruentes, y la fórmula del perímetro del cuadrilátero en general es lado más lado más lado más lado, ¿sí? Entonces, nosotros como sabemos que el cuadrado tiene 4 lados congruentes, podemos hacer lado por 4. Y acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos que cada lado mide 6 centímetros, hacemos 6 centímetros por 4 y obtenemos el perímetro. Con el rectángulo sucede lo mismo. A ver, tenemos las diagonales, que son los segmentos que se trazan de ángulo a ángulo, opuesto, claro está. Tiene 4 ángulos rectos, al igual que el cuadrado, con la diferencia que el rectángulo tiene este lado que es paralelo con este, congruente, pero no son congruentes con este lado que es paralelo con este, ¿sí? El rectángulo también tiene 2 pares de lados paralelos. Bien, entonces, como no tiene estos lados congruentes, este con este, la base con la altura, se hace base por 2, ¿sí?, más altura por 2. O también se puede hacer lado por 2 más lado por 2. Bien, acá tenemos el ejemplo. Supónganse que la base mide 10 centímetros y la altura 5 centímetros. Bueno, se hace 10 centímetros por 2 más 5 centímetros por 2. Acá tenemos otro paralelogramo. Este se llama paralelogramo propiamente dicho. ¿Sí? Y como sabemos que es un paralelogramo, tiene este lado paralelo a este y este paralelo a esto. Sus diagonales están trazadas también, ¿sí? Pero la diferencia que tiene con el rectángulo es que el paralelogramo propiamente dicho tiene los ángulos agudos y obtusos, a diferencia del rectángulo que tiene ángulos rectos. Para calcular el perímetro del paralelogramo propiamente dicho, no podemos hacer base por 2 más altura por 2, porque la altura en las figuras geométricas se mide de manera rectangular, en forma perpendicular a la base, ¿sí? Tienen que formar ángulos rectos. Entonces, este no sería la altura, sería el valor de uno de los lados. Por eso, el perímetro del paralelogramo es lado por 2 más lado por 2. Como en este caso, ¿ven? Bien. Y también tenemos el rombo, que el rombo es parecido al rectángulo, con la diferencia que sus ángulos no son rectos. Perdón, parecido al cuadrado, porque con la diferencia de que sus ángulos no son rectos, ¿sí? Pero sí se puede utilizar la misma fórmula que el cuadrado. ¿Por qué? Porque todos sus lados son congruentes, por lo cual podemos hacer perímetro es igual a lado por 4. Recuerden que si se olvidan la fórmula del perímetro, van a la base, que es lado más lado más lado más lado, en el caso de los cuadriláteros. Bueno, vimos los paralelogramos, vimos cómo son sus lados, cómo son sus ángulos y cómo son sus diagonales, ¿sí? ¿Qué son las diagonales? Ahora vamos a ver otro tipo
de cuadrilátero que no tienen los dos pares de lados paralelos, sino que tienen un solo par de lados paralelos. A ver si se hacen memoria cómo se llamaban. Esto lo vimos en la clase anterior. Se llaman trapecios. Los trapecios tienen un solo par de lados paralelos, ¿sí? Y tienen distintos nombres según cómo son sus lados. Por ejemplo, tenemos el trapecio rectángulo, que le da el nombre lo que tiene en su interior, que son dos ángulos rectos. ¿Ven? Este es el trapecio rectángulo. También tenemos el trapecio isósceles, que le da su nombre la forma que tiene. ¿Por qué? Porque si bien tiene un par de lados paralelos, por eso es un trapecio, estos lados que están opuestos son congruentes. Así que la fórmula del perímetro sería base mayor, por eso se pone B larga mayúscula, más base menor, más lado por 2. En este caso, en la fórmula del rectángulo, como todos sus lados son diferentes, se hace la fórmula del perímetro del cuadrilátero, que es lado más lado más lado más lado. Y tenemos también el trapecio escaleno, que le da su nombre justamente porque los lados son como una escalera. Tiene todos los lados diferentes. Por eso se usa la misma fórmula que en el rectángulo. Lado más lado más lado más lado. ¿Sí? Acá tenemos entonces los trapecios. Y entonces habíamos dicho que los paralelogramos tienen dos pares de lados paralelos. Los trapecios tienen un par de lados paralelos. ¿Y qué falta entonces? Los trapezoides. Los trapezoides son cuadriláteros que no tienen lados paralelos. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de un trapezoide en donde tiene la característica que este lado es igual a este y este es congruente con este. Son simétricos, ¿sí? Es un trapezoide simétrico. Bien. Y sus diagonales forman dos rectas perpendiculares. Sus ángulos, tiene dos ángulos obtusos y dos agudos, ¿sí? Y está dentro del grupo de los trapezoides porque no tiene lados paralelos. Bueno, espero que les haya servido la explicación. Estuvimos viendo los cuadriláteros según sus lados, sus ángulos. Conocimos las diagonales, que son los segmentos que se trazan en el interior del cuadrilátero con los ángulos opuestos, ¿sí? Y estuvimos viendo las fórmulas del perímetro de cada uno. Bueno, espero que les haya servido, que les sirva también para realizar las actividades y para poder seguir avanzando. Porque todos estos elementos de cuadrilátero, ¿sí? Todas las características de las figuras geométricas nos sirven también para poder seguir avanzando y conocer las fórmulas para calcular el área y qué es el área. Así que bueno, ese es el nuevo contenido que se viene en breve. Bueno, les mando un beso enorme, espero que les haya servido la explicación y nos vemos en el próximo Zoom. Los quiero.